Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en la segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer el verso 1 en adelante y lo leemos en el nombre del Señor y dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Por tu presencia, Señor, que llena nuestro corazón. Ayúdanos. Queremos acercarnos, Señor, con sincero corazón delante de ti y recibir, Señor, las cosas que tú has preparado de antemano para nosotros. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestro sentido, que podamos comprender, Señor, aún las cosas más profundas de ti. Tu gracia, tu luz nos ilumine y nos dirija, Señor, en todas las cosas. Dios mío, bendice en esta noche y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Señor, surja una bendición espiritual poderosa en medio de tu pueblo. Da que el enfermo sea sanado, libertado el oprimido, levantado el que ha caído y reciba fuerzas nuevas el que no tiene ninguna. Estas cosas las hagas tú en el poder de tu Espíritu Santo por tu palabra, fortaleciendo al hombre interior. Mi Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído segunda de Pedro capítulo 1, desde el verso 1 y 2, y hemos estado escuchando justamente cómo es que el Señor nos estaba hablando también en la última reunión, también en la carta de Pedro, pero en la primera de Pedro capítulo 1, verso 1 y 2 nos estuvo hablando y estuvo abriendo nuestro sentido para que nosotros nos demos cuenta de que nuestro llamado no es un sencillo llamado para salvación, sino que Dios tiene un propósito para con los que hemos creído. Es decir, hay un propósito, hay un llamado de parte del Señor, una presciencia que es justamente un conocimiento anticipado de todas las cosas, y nosotros hemos visto en el libro de Romanos cómo dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y con un propósito y con un fin, y según su conocimiento anticipado de todas las cosas, hemos estado viendo que nos dio todo el equipamiento que nosotros necesitamos para llevar a cabo la tarea que debemos hacer en esta tierra. Por eso, hermano, ruego a Dios que los ojos de nuestro entendimiento se abran para que podamos entender el supremo llamamiento que tenemos, sepamos entender la elección de Dios para con nuestra vida y podamos nosotros percibir las cosas que son del Señor para que nos perfeccionemos y podamos cumplir antes de volver de donde salimos todas las cosas que el Señor las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor nos hablaba, hermano, del conocimiento anticipado, que es decir, la presciencia, y cómo es que, hermano, esa palabra que predestinó tiene que ver justamente, hermano, con el suceso de lo que va a acontecer, y cómo Dios a nosotros, a los que hemos creído, a los que antes conoció, a los que llamó, a los que justificó, cómo es que justamente Dios a nosotros nos dio todo el equipamiento que necesitamos para llevar a cabo esta obra. Nos dio todo el equipamiento que necesitamos para cumplir la tarea, la misión que nos fue asignada.
Entonces, primeramente creímos, entramos en el Evangelio, hemos sido entregados a una forma de doctrina, vamos creciendo espiritualmente, los ojos de nuestros sentidos se van abriendo y ahora podemos ver con más claridad todas las cosas. Entonces miramos, hermano, justamente la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios, cómo Él conoce todas las cosas. Miramos cómo es que el Señor predestinó con un fin y con un propósito, y que no lo predestinó y lo largó sin nada, sino que justamente nos dio todo el equipamiento que nosotros, para llevar a la misión que Él nos ha dado, podamos cumplirla. Es decir, nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Él nos lo dio. Cuando alguien habló del Señor y nos predicó el Evangelio, Dios metió dentro de nosotros la fe, porque la fe viene, no es que estaba, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces lo primero que metió dentro de nosotros nos equipó de la fe. Una fe, hermano, que no es una fe de salvación, sino que el apóstol Pablo, él habla de una fe, la fe de los escogidos de Dios. Ya va mucho más allá, hermano, de creer para ser salvo, sino que ya habla de una responsabilidad, y justamente son estos y no otro, estos, los escogidos del Señor, justamente aquellos a los cuales el Señor equipa. Entonces, a todo hermano le da el don de la fe apenas entra, pero los escogidos de Dios, Dios tiene equipamiento especial para él. Entonces nosotros entramos y nos metió el don de la fe dentro de nuestro corazón. Nosotros creímos, hermano, y Dios metió su amor dentro de nuestro corazón. Nosotros creímos y derramó Dios su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y con el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dio el equipamiento que nosotros necesitamos. Porque cuando usted va al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, ahí dice, hermano, el fruto del Espíritu. Y cuando usted lee el fruto del Espíritu, entonces usted encuentra que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos equipó con todo lo que necesitamos. Nos dio el equipamiento para que nosotros podamos llevar a cabo la tarea, hermano, que Él nos ha asignado. Quiere decir, hermano, que hubo una elección según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado del Señor. A nosotros nos predestinó para que en un tiempo nosotros aparezcamos en escena. Aparecimos en escena, entonces nos llamó. Cuando nosotros creímos, entramos, hermano, al mensaje de la justificación. Nos llamó, nos justificó, nos dio todo el equipamiento que nosotros necesitamos, y ahora nos va instruyendo para que sepamos lo que debemos hacer. Por eso es que decimos, ¿dónde instruye el Señor? ¿Dónde perfecciona a los santos? Los santos no se perfeccionan en la casa, los santos se perfeccionan en el Señor, que Él ha escogido para perfeccionar a los santos, donde Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ese trabajo, para que sean perfeccionados. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien grabada dentro de nuestro corazón, que nosotros, hermano, los que predestinó, lo que Él escogió, nosotros no somos los que tenemos por costumbre dejar de congregarnos. Amén. Amén. Hablo de los que han creído. Bueno, si usted no ha creído así como manda el Señor, está bien. No diga amén porque usted tiene razón, quédese en su casa. Pero los que son de la fe, estos saben que es así. ¿Cuántos saben que es así? Entonces, Dios a nosotros nos ha dado todo el equipamiento justamente para que podamos llevar a cabo la misión que Él nos ha asignado. Nosotros hemos leído en esta noche, en Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1, donde el apóstol Pedro continúa la segunda carta diciendo así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Paz, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces el apóstol Pedro comienza, hermano, con una palabra de alegría al ver que otras personas justamente tienen el mismo llamamiento que él, el mismo llamamiento que los apóstoles. Otras personas también han sido escogidos, han sido predestinados. Entonces él se alegra con aquello que justamente alcanzaron. Él dice, una fe igual que la nuestra. Han creído de la manera que nosotros creímos. Han abrazado el evangelio de la manera que nosotros hemos abrazado. Para ello Jesús, hermano, para ello Jesús no es, hermano, solamente el Señor. Para ellos, lo que son de esta fe, no es solo Jesús, el Señor. Para ellos dicen, Jesús es mi Señor. Mi dueño, es el dueño de mi vida, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis cosas, de lo que poseo. Todo lo que tengo, yo mismo le pertenezco a Él. Él es mi Señor y yo como su siervo estoy sometido a su voluntad. Entonces esa no habla de una fe livianita, de una fe, hermano, así por arribita, sino que habla de una fe arraigada, profunda, la fe de los escogidos de Dios, de aquellos que se atreven, hermano, a perder su propia vida para servir al Señor en beneficio de otro. Por eso dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que no tengo problema de hablar y de comunicar las cosas que pertenecen a esta vida, la cual hemos recibido, porque yo sé que ustedes me van a entender lo que estoy hablando. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús, hablando con los fariseos, y ellos continuamente rebatiendo lo que le decía, Jesús le dijo, ¿por qué mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos nacidos de fornicación. Y él le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes dicen que son hijos de Dios. Un padre tenemos, dijeron, que es Dios. Y él dijo, si fueses hijo de Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y las palabras que le hablo, no las hablo de mí mismo, sino que son las palabras de aquel que me envió. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, lo que son de la fe de los escogidos de Dios, ellos pueden entender con toda perfección, hermano, las profundidades a donde el Señor a nosotros nos lleva, porque Él quiere que en nosotros se manifieste no una leve gloria, sino una profunda manifestación de su gloria en favor de los que han creído, en favor de aquellos hermanos que han sido llamados justamente, hermano, para perfeccionar a los santos. En nuestra congregación hay un hermano que levanta pesa. Le digo por si alguno no lo sabía, en nuestra congregación tenemos uno. Y la vez pasada, hablando con alguien, le preguntaba y le decía cuánto peso levantaba. Entonces me dijo... me habló algo y no me dijo cuánto, y luego volví a preguntarle cuánto peso levantaba. Entonces me dijo levantaba tanta cantidad de peso. ¿Vio? Porque ellos se pesan, van haciendo peso. Entonces que podía soportar tanta cantidad de peso. Entonces mirándole yo le dije, ¿y cuánto peso de gloria podrás llevar? Por eso es que nosotros decimos, el venir a la iglesia no es en vano. Dios nos está preparando, nos está capacitando, porque es como un ejercicio espiritual para que nosotros podamos soportar más peso de gloria para el servicio del Señor.
cuanto más peso de gloria nosotros podamos soportar y podamos llevar, entonces más gloriosa va a ser la manifestación y la expresión de la gracia de Dios para con los hombres. ¿Y cuánto lo necesitamos? Los que evangelizan casa por casa, ¿cuánto necesitan de la gracia de Dios? No solamente de unas palabras, hermano, mentalizadas o una palabra aprendida humanamente con su mente para repetirla, sino que justamente con la palabra que digan salga la gracia, la gloria de Dios penetrando en el corazón para convertirlo. No es lo mismo salir y volver, hermano, con almas, que salir y volver con las manos vacías. No es lo mismo. Si soy pescador, quiero ir a pescar y quiero traer peces, porque pasar toda la noche pescando y luego que alguien me diga, ¿tenéis algo de comer? Y yo le responda, toda la noche he pasado pescando y no pesqué nada, es triste. Volver, ir tan lejos a pescar y volver con las manos vacías es triste. Entonces el que va a pescar, ¿qué quiere? Pescar, quiere sacar, quiere traer y quiere mostrar. Algunos, para que parezcan que su pececito es más grande, lo ponen adelante así y el otro le saca la foto casi chocando al pescado, porque tiene un pescado grandote que sacó. Una cosita así chiquitita. Pero el que va a pescar quiere traer. El que sale a evangelizar quiere traer, quiere venir con el fruto, con la gavilla. La Biblia dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo las gavillas. Han salido y han vuelto con fruto del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos gloria, la gloria del Señor. Jesús dijo así, Padre, la gloria que tú me diste, porque a nadie Dios le dio jamás su gloria. Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Nosotros miramos al Señor en la expresión del Evangelio y de lo que venía a anunciar, y dijeron los apóstoles, vimos su gloria. ¿Qué es lo que vieron? La gloria de Dios en un hombre llamado Jesucristo. Vimos su gloria y el poder y todas las virtudes que operaban en él a causa de la gloria de Dios que estaba en él. Por eso dijimos, podemos levantar 80 de peso, pero ¿cuántos pesos de gloria podemos levantar? Eso es lo que necesitamos. Para el otro ejercicio, usted tiene que ir, pesa su ejercicio para poder levantar más pesa. Para llevar este peso de gloria, también hay ejercicio que hacer. También hay ejercicio. Por eso el venir a la iglesia es parte de ese ejercicio para que podamos llevar más gloria. Por eso nosotros no somos de lo que tienen por costumbre dejar las congregaciones o no congregarse. Nuestra costumbre es estar siempre en el Señor, siempre delante de Él. Entonces, nuestros ejercicios son el venir a la iglesia, el leer la Biblia, ir a los grupos, el compartir, hermano, cuando el Señor nos llama, el evangelizar. Todas esas cosas son el ejercicio que a nosotros nos van llevando para que más peso de gloria se manifieste en nosotros para la salvación de las almas. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros queremos peso de gloria para gloria nuestra, sino para la gloria del Señor. Ninguno de nosotros queremos salir y venir con las gavillas y decir nosotros, oh, mira cuánto yo he cortado, cuántas almas he ganado, sino que queremos volver y darle gloria al Señor. El Señor obró, el Señor operó. Nuestra ley es la ley de la fe, no de las obras. La ley de la fe dice, Él hizo, Él actuó, Él obró, Él trajo, Él convirtió, el Señor. Entonces, más peso de gloria todavía. Padre, glorifica tu nombre. Y oí una voz, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar todavía. Entonces nosotros miramos este pasaje y vemos en el apóstol Pedro una alegría, justamente porque otros hermanos también habían alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igual que la nuestra. Ellos han creído exactamente como nosotros hemos creído, de la misma forma, de la misma manera. Por eso que Pedro dice, no tengo problema de hablarle de cosas profundas, porque yo sé que ustedes van a entender mi lenguaje y yo sé que van a entender la intención del Espíritu hacia dónde Él nos quiere llevar.
Por eso en el verso 13 él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Así que nos fueron dadas un montón de cosas que pertenecen a esta vida. No hablaba de la vida del hombre natural, sino de esta vida espiritual que hemos recibido todo lo que hemos creído. Porque hemos creído de la misma manera, hemos creído que hemos muerto, hemos creído que hemos nacido de nuevo, hemos creído que somos una nueva creación. Entonces el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, como todas las cosas. Entonces el apóstol Pedro dice, muchachos, mire, hay tantas cosas tan maravillosas que tenemos que ir a descubrir porque nos fueron dadas. Hemos descubierto algunas cosas, como el niño que cuando nace descubre que hay una habitación, descubre que hay un enchufe, descubre que hay una silla, va descubriendo. Bueno, así también nosotros, las cosas que pertenecen a la vida y que todavía a nosotros no nos las han sido reveladas, a nosotros nos están esperando. Por eso la necesidad que tenemos de estar presente siempre delante del Señor para oír su voz. Entonces el apóstol Pedro en el verso 4, como tenía la libertad de hablar a causa que era la misma fe, entonces él no podía retenerse de nada diciendo no sea cosa que se ofenda, porque sabía que lo que él iba a hablar no se iban a ofender porque tenían la misma fe. No le iba a causar escándalo porque tenían la misma fe. Entonces tenía plena libertad para hablar lo que el Espíritu Santo le mandase que escribiese. Entonces el apóstol Pedro en el verso 4 dice, hermano, lo que ocurre con aquellos que han recibido esta fe, la fe de los escogidos de Dios, con aquellos, hermano, que según la presciencia del Señor, es decir, el conocimiento anticipado, el Señor predestinó con un fin y con un propósito. Entonces, sin temor, el apóstol Pedro en el verso 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Porque esta es una de las cosas, hermano, muy hermosa que Dios hace con aquello que mete la fe en su corazón. Cuando cree, el que ha sido predestinado y que ha sido llamado, cuando cree, Dios le pone la fe dentro de su corazón y esa fe lo lleva a creer todo lo que Dios dice. Y en la medida que va creciendo, porque ha sido entregado a una forma de doctrina, se va separando justamente de todas las cosas, es decir, huye de la corrupción que hay en el mundo. Quiere decir que en el mundo ya no encuentra nada para él, nada, hermano, le puede satisfacer. Él quiere la presencia de su Señor y si a su Señor, hermano, le aborrecen ciertas cosas que están en el mundo, a él también no las quiere. Si mi Señor no las quiere, yo tampoco las quiero. Entonces esta fe, el apóstol Pedro, hermano, él dice que los que han creído huyen de la corrupción del mundo, porque no puede haber alguno que sea, hermano, de la elección de Dios, en la presencia del Señor, a los cuales Dios predestinó, que haya llamado y que siga amando al mundo. Porque el que ama al mundo, ¿cómo va a amar al Señor? El Señor Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. No se puede, hermano, estar en la presencia del Señor y luego vivir, hermano, una vida mundanal. Sería una hipocresía. Como hipócritamente me presento delante de Dios, pero luego cuando salgo afuera, vivo una vida humana, carnal, hermano, mundanal. La fe que Dios le dio a los escogidos de Dios, los lleva a una separación, porque entran en un camino que se llama de la santificación. Entran en el camino de la santificación. Por eso Pedro, él no tiene problema en decirle, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo, entonces se puso contento. Tienen la fe que nosotros tenemos, han recibido esta verdad, entonces ellos han huido también como nosotros, porque si tienen la misma fe que nosotros y a nosotros nos llevó a separarnos de lo mundanal, de lo carnal, de aquello que Dios aborrece, ellos que tienen la misma fe seguro que están de acuerdo con nosotros. Porque los que tienen la misma fe están de acuerdo porque es el mismo lenguaje.
tienen el mismo lenguaje, el lenguaje del cielo, no el lenguaje de la tierra que busca, hermano, agradar a los hombres, porque cierto, si buscaran agradar a los hombres, entonces ya no serían siervos del Señor Jesucristo, porque los que buscan agradar a los hombres no lo son. ¿Y quiénes son siervos del Señor Jesucristo? Los que buscan agradar a Dios, porque dentro de ellos Dios puso una fe, la fe de los escogidos de Dios que los lleva a creer todo lo que Dios dice, aunque para los hombres le parezca locura el pedido de Dios, para ellos no es locura, para ellos no lo es. Entonces, nosotros miremos esto. Pedro está contento, encontró los dispersados que han creído, y él dice, tienen la misma fe que nosotros. Entonces Pedro piensa y dice, ellos han huido también de la corrupción que hay en el mundo. Se separaron. Si estaban dentro del mundo, al llamado del Señor, al llamado de arriba del cielo, ellos se separaron y ahora están caminando, entregados a una forma de doctrina, caminando en un perfeccionamiento a causa de la fe. En el libro de Romanos, capítulo 16, verso 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces nosotros miramos y vemos que justamente esta fe, la fe de los escogidos, la que Dios metió dentro de nuestros corazones, es una fe que va ligada con la obediencia. Por eso, como va ligada con la obediencia, jamás puede el hombre que es de esta fe amar al mundo. Jamás puede el hombre que de esta fe, hermano, costarle. No puedo dejar el mundo, no puede separarme, no puede, jamás puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esta fe que nosotros recibimos es una fe que va ligada con la obediencia. Quiere decir que a nosotros nos lleva a obedecer. Oímos lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia y nosotros lo queremos. Por ejemplo, ¿cuántos quieren ejercitarse para recibir más gloria? Yo quiero ejercitarme, quiero recibir. Cuanto más gloria del Señor, nosotros recibimos hasta alcanzar la plena gloria de Él, porque Él dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Entonces, cuando alcancemos toda la plenitud de esa gloria, así en plenitud podremos hablar, actuar, obrar, hermano, en todas las cosas como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dijimos, para muchos será Jesús el Señor. Sí, Jesús el Señor, pero para los que son de la fe, de los escogidos de Dios, para ellos no es Jesús solo el Señor, para ellos es mi Señor, mi dueño, mi amo, mi Dios, mi Salvador, mío, es mío, yo soy de Él y Él es mío, yo soy de mi amado y mi amado es mío, mi Señor. Entonces eso lo transporta hacia otro lado. Por eso es que nosotros leemos, hermano, que cuando Dios metió la fe de los escogidos de Dios, es una fe que va ligada con la obediencia. No puede alguien decir, hermano, que es de la fe de los escogidos de Dios y vivir una vida mundanal. ¿Cómo explica, hermano, que tiene la fe de los escogidos de Dios cuando vive amando el mundo y caminando en el mundo? ¿Cómo lo hace para explicarlo? En el libro de Santiago capítulo 2, verso 14, él dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces nosotros tenemos que entender que esta fe de los escogidos de Dios es una fe que produce obras.
no es que nuestras obras humanas, no. Esta fe que nos fue dado es justamente parte del equipamiento que Dios nos dio, porque con esta fe va la obediencia, es decir, el obedecer, el agradar a Dios. Esta fe que Dios metió dentro de nuestro corazón nos lleva a nosotros a decir que Jesús es mi Señor, que tiene el gobierno de todo, tiene el gobierno de mi palabra, tiene el gobierno de mi corte de cabello, tiene el gobierno de mi cuerpo, tiene el gobierno de mi manera de vestir, tiene el gobierno de mi manera de hablar, tiene el gobierno de todo. Jesús es mi Señor y lo que Él diga yo lo llevo a cabo, porque es mi Señor. Esta es la fe de los escogidos de Dios. Es una fe, hermano, que no litigia con el Señor, y es una fe que no resiste al Señor, sino que es una fe que obedece, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces Santiago dice claramente, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Y dónde están las obras? Pero yo tengo fe, gloria a Dios. Pero la fe que nosotros recibimos, que es la fe de los escogidos de Dios, es una fe que va ligada con la obediencia. Es una fe que a nosotros nos lleva a actuar y que se manifiestan obras que no son nuestras obras, sino que son las obras de nuestra fe. Quiere decir que nuestra fe se ve por medio de las obras que la propia fe que está metida en nosotros produce. ¿Por qué nos separamos del mundo? Porque la fe que está en nosotros produjo la separación. ¿Por qué dejamos el alcohol, la droga, dejamos cuántas cosas? Porque la fe que está metida dentro de nosotros produjo la separación. No ha sido obra de nosotros, sino obra de la fe que Dios metió dentro de nosotros, la que produce. Por eso es que decimos, Dios a nosotros nos ha dado todo el equipamiento que nosotros necesitamos, hermano, para alcanzar todas las cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces alguien no puede decir, sí, yo tengo fe, no tengo obra, pero yo tengo fe, yo creo, es suficiente. Tiene un problema con Santiago, le cuento. Santiago dice así en capítulo 2, verso 18. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, las obras, las cuales manifiesto, están diciendo de la fe que yo tengo adentro. Ahora, ¿cómo alguien que no tiene obra puede llegar a decir que tiene fe? Él dice que tiene fe. Pues bien, gloria a Dios que dice que es así. Ahora, ¿dónde están las obras? Que esa fe justamente está ligada con la obediencia y produce. Esto nosotros tenemos que entender la fe de los escogidos de Dios. Lo que nosotros hemos recibido es una fe que produce obra. Esta fe produce separación. Esta fe produce que el que ha creído huya de la corrupción que hay en el mundo. Huya, se escape cual ave del lazo del cazador, salga de en medio, hermano, de aquello que aborrece a Dios y entre en la presencia del Señor. La fe de los escogidos de Dios produce eso dentro del corazón del que la posee. Por eso es que Santiago dice, muéstrame, dice que tiene fe, gloria a Dios, muéstrame tu fe. ¿Qué es lo que produjo la fe dentro tuyo? Entonces alguien dice, yo antes era drogadicto, gracias al Señor Dios me liberó. Otro dice, yo antes era alcohólico, Dios me liberó. Yo antes, Dios me liberó, Entonces está mostrando lo que hay adentro de él, la fe que produjo un cambio, no solo de posición delante de Dios, sino que lo va llevando, hermano, a un cambio en la vida, en la vida natural que tiene, a una separación de lo mundanal. La fe está operando. Pero ¿cómo puede decir alguien que tiene fe si no tiene obra? No estoy diciendo de las obras humanas, estoy hablando de las obras que produce la fe en el corazón de aquel en el que está. Entonces Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego Santiago, avanzando un poco más adelante en el verso 22, dice lo siguiente. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por las obras de la fe. No está sacando a la fe. Dice, no es solamente por las obras de la fe, sino que esa fe que ha recibido lo lleva a hacer obras. Entonces, ¿de dónde toma este modelo y este ejemplo Santiago? Justamente lo toma de aquel, de quien Dios lo sacó hacia afuera, le dijo, cuenta las estrellas que están en los cielos, y le dijo, así será tu descendencia. Y está escrito, dice, y Abraham creyó a Dios, y Dios le contó por justicia. Esto es así, el creer. Nosotros cuando hablamos de la salvación, nosotros hablamos que la salvación no es por lo que hagamos, sino que nuestra salvación es por lo que creímos, pero es la puerta de la entrada. Entramos a la vida eterna y de ahí hay un camino por recorrer hacia adelante, cosas que tenemos que aprender y gloria que deben ir sumándose a nuestra vida para hacer el bien hacia otros. Cuando en el libro del Génesis vamos al relato de Abraham, de lo que Santiago apunta, libro del Génesis, capítulo 15, verso 5, dice lo siguiente. Y le llevó Dios afuera y le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. No había obra. Dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. A Dios le agradó que haya creído a lo que Él le decía, y la Biblia dice, le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces nosotros primero vemos el inicio, el principio de la fe. Creyó Dios a Abraham, simplemente creyó a lo que Dios decía. Como nosotros creemos, nos hablan de Jesucristo, del perdón de los pecados, a causa de creer en su muerte, nosotros le recibimos y por medio de la fe Cristo en nuestra justicia, nuestros pecados son perdonados y entramos, hermano, a la presencia del Señor. Pero es el inicio como Abraham, cuando dice que Dios, hermano, justificó, creyó, dice Dios a Abraham. Dice Abraham a Dios y le fue contado por justicia, fue el inicio. Pero en el capítulo 22, desde el verso 1, ahí viene la prueba de la fe. Dice así 22:1 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Acá hay algo muy importante también, porque Dios le dice a Abraham, tu único. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Estaba Ismael. Sin embargo, Dios no tenía en cuenta a Ismael porque no estaba en sus planes. Quiere decir que Dios tiene en cuenta aquello que ya de antemano predestinó para que sucediese. Entonces dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaló su asno y tomó consigo 2 de sus siervos, a Isaac y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 9. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. No me rehusaste.
Entonces nosotros miramos, Dios justificó a Abraham, sí que lo justificó, pero también dice la Biblia que después lo probó. ¿Y mediante qué lo probó? Mediante la obra. ¿Qué es lo que le pidió? Que sacrificara a su hijo. Dios a nosotros no nos pide que sacrifiquemos a nuestro hijo, sino Él dice que nos pongamos nosotros en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Por eso Jesús dijo que el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la ganará para vida eterna. Y perder nuestra vida es justamente lo que dice Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. No queremos saber nada con aquellas cosas que van en contra de Dios. No queremos saber nada con aquellos que están en contra de Dios. No queremos saber nada con aquellos que Dios aborrece, porque Jesús es mi Señor. Entonces, ¿qué hago? Huyo de la corrupción. Huyo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque Dios nos va revelando todas las cosas y nos muestra, hermano, que el hombre natural, que el hombre viejo está viciado conforme a todos los deseos engañosos. Entonces eso nos lleva a nosotros a huir, a morir a todo lo que éramos para vivir esta vida del Señor, esta vida espiritual. Entonces no nos pide que matemos a nuestros hijos, no, que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, agradable, santo al Señor, y nuestros miembros que antes se presentaban para la maldad, la inmundicia, para la corrupción del mundo, ahora lo presentemos para obras de justicia. Entonces nosotros miramos, ¿por qué Pedro no podía callarse lo que había recibido con los hermanos? Porque sabía que ellos no se iban a escandalizar. Como yo sé que ustedes no se van a escandalizar. O alguien se escandalizó en esta noche por lo que hablamos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que esto produce gozo en nuestro corazón? ¿Verdad que sabemos que estas cosas son así y que la verdad proviene de Dios y que la verdad está en Jesús y no en ningún otro? Lo sabemos. Por eso el que es de Dios, las palabras del Señor oye. Dios ha puesto dentro de nuestro corazón esta preciosísima fe que nos lleva, hermano, a servir al Señor en espíritu, alma y cuerpo. Lo guardamos, pero en plenitud como que se le ofrendamos a Él para el servicio del Señor. Y nos ejercitamos para llevar más peso todavía. Entonces, ¿qué puso Dios? En su presciencia, un conocimiento anticipado, nos predestinó y nos dio todo el equipamiento que nosotros necesitamos para que lleguemos al final. Con esto nosotros quedamos convictos de poder decir al Señor, no, yo no pude, no tenía cómo hacerlo. Quedamos convictos. ¿Por qué? Porque ya vino la revelación de que Dios nos dio todo lo que necesitábamos. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante, Pedro dice lo siguiente: vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, ¿ve? A causa de la revelación que Dios nos está dando, hermano, de lo que somos, lo que éramos, lo que somos y hacia dónde tenemos que ir, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe. Quiere decir que por eso es que decimos, esta es una fe viva, una fe, hermano, que produce obra, una fe a la cual nosotros tenemos que añadir cosas. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal dice amor. Añadí. Quiere decir que todavía hay muchas cosas por delante que nosotros debemos de añadir. Y que el Espíritu en su momento y en su tiempo nos dará la revelación por la palabra de Dios mediante aquello que Él constituyó para perfeccionar a los santos. Así que hermanos amados del Señor, la fe de los escogidos de Dios ha sido dada dentro de nuestro corazón. El equipamiento completo mediante el Espíritu Santo nos ha sido proporcionado para que alcancemos todas las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Así que, compañeros de milicia, vamos adelante rumbo a la perfección. Oramos delante del Señor. Amado Dios,
Alabamos tu nombre y te damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor. El conocimiento anticipado de las cosas que han de venir son reveladas a tus hijos, Señor, para que entendiendo y comprendiendo tu perfecta voluntad, caminemos seguros de tu mano y seguros en tu palabra, que tú, que empezaste una buena obra en nosotros, la llevarás hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Padre, gracias por tan grande amor derramado dentro de nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios?